efectivamente hoy somos tres. Somos tres, sí. Somos tres porque está el doctor Oscar D'Angelo, como todos los miércoles, porque él, como él sabe, esto es radio pública, no oficina pública. Muy bien. O no solo oficina pública, porque los compañeros de la radio que administrativos no trabajan. Radio pública, anexo perfumería. Anexo perfumería, mercería y otros afines. Sí, señor. Bueno, a ver, Oscar nos trajo una maravilla como para conmemorar nosotros también esta fecha. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y vos sos tan linda allá, tan no me olvides, siempre ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, acaso nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros, de los otros es piadoso no hablarte. Armando Tejada Gómez y su oración a la bandera, esta bellísima pieza poética. Gracias por traerla, Oscar. No, por favor. Siempre Armando nos sorprende, sí. Aún todavía, ¿no? Todavía. Sí, y para largo. Y va para largo, sí. Muy bien. Bueno, así como hemos venido haciendo recortes, digamos, por decirlo de alguna manera, ahora vamos a tomar el tema 1820, que también está relacionado con el Día de la Bandera, digamos, en tanto el año de la muerte de Manuel Belgrano. Bien, 1820 es conocido en la historiografía argentina como el año del comienzo de la anarquía. La anarquía en la historiografía argentina es 1820, 1830. Este desorden, esta anarquía, comienza en febrero de 1820. Comienza con la batalla de Cepeda. Ahora tendríamos que ver algunas cosas antes o para entender este fenómeno. ¿Cómo se llega a eso? Exactamente, la batalla de Cepeda. Bueno, se conoce que la batalla se llevó a cabo entre las tropas de los caudillos Estanislao López y Ramírez, Francisco Ramírez, el Pancho Ramírez. Ellos juntos enfrentando al ejército nacional, al ejército oficial, digamos. Esto se produce en momentos muy especiales. Primero Rondó quería enfrentar, de hecho políticamente, ideológicamente, Rondó como director del directorio, por decirlo de alguna manera, quería liquidar a los caudillos, fundamentalmente a los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos. Pero no contaba con fuerza bélica suficiente. Entonces le ordena a San Martín que lleve el ejército de los Andes a Buenos Aires para enfrentar a los caudillos. También al ejército del norte que viniera a Buenos Aires para enfrentar a los caudillos. San Martín, por supuesto, le responde que no. Se niega, claro. Se niega y al poquito tiempo se embarca desde Valparaíso rumbo al Perú, 1820. Ahí, a los pocos meses. El ejército del norte baja a Buenos Aires, pero se revela en Arequito. Arequito es una posta del Camino Real en la provincia de Santa Fe. Esta rebeldía del ejército del norte y esta rebeldía, por decirlo de alguna manera, de San Martín, deja
al gobierno nacional inerme, deja al ejército, al gobierno sin armas, debilitados. Esto hace que de alguna manera el triunfo sea fácil para los caudillos Ramírez y López. Este combate es un combate que marca el comienzo de otra cosa, y es el comienzo de un famoso pacto, que es el pacto, uno de los pactos preexistentes al cual versa nuestra Constitución, claro. Que es el pacto, el tratado, el encuentro de Pilar. Pilar, La provincia de Buenos Aires. provincia de Buenos Aires. Este pacto se realiza en una antigua y pequeña capillita. Allí se firma este pacto entre el directorio que reemplazaba de alguna manera a Rondó, porque Rondó, al ser desobedecido por San Martín y por el Ejército del Norte, tiene que renunciar. Cae el directorio, pero a pesar de eso se produce el encuentro del Pilar. ¿Qué es el encuentro del Pilar? Es un encuentro, pero anteriormente a este pacto, Buenos Aires, con la renuncia del director Rondó, se constituye, se organiza como provincia autónoma, como provincia independiente de las otras provincias. Cuando decimos Buenos Aires, ¿qué territorio más o menos? Porque ahora tenemos como dos concepciones de Buenos Aires. Es lo que es la actual provincia de Buenos Aires, pero todo el poder centrado en el puerto. Pero es la provincia entera, no lo que hoy conocemos como capital federal. No, es la provincia entera. Todavía no hay capital federal. Claro, no existe. Todavía no hay capital, sí. Esto lo menciono porque, digámoslo, que la organización, la constitución de Buenos Aires hace que de alguna manera ellos elijan una legislatura, formen una legislatura, y la legislatura nombra gobernador. A partir de allí se suceden los distintos gobernadores de Buenos Aires. O sea que se puede considerar que ese es el primer gobernador de Buenos Aires. Ese es el primer gobernador de Buenos Aires. ¿Qué es? Estamos, sí, un segundito. Estamos en un momento clave. Este momento clave es 1820, no nos olvidemos. ¿Sí? Sí. Bien. Por supuesto, ¿qué hacen las otras provincias? Y las otras provincias empiezan a reorganizarse, a constituirse, a establecerse como tal. Y el mismo 1820, antes de finalizar 1820, ya están constituidas 13 provincias. No son las 14 que conocemos hoy, porque Salta y Jujuy se separan recién en 1833. Es decir, Mendoza ya se está constituyendo. Y este es porque por eso lo quiero relacionar con 1820 Mendoza. Ya llegamos a ese punto. Qué bueno, ¿quién trajo el café para agradecérselo? Y Mario Ávila. Mario Ávila, que se ha puesto el bonete, recién se saca el bonete ese de cafetero. Productor estrella de El Candil. Sí. Podríamos llamarle Historia y Café de Ávila. Sí, señor. Sí. Bien, ¿qué sucede allí? Sucede con esto de las formaciones y las constituciones de las provincias, de las 13 provincias, más la formación de Buenos Aires, más el Pacto de Pilar, el comienzo del federalismo. O sea, es el año en que comienza el federalismo. O sea, el federalismo no es una idea previa, sino es una cosa que se construye a partir de una situación, digamos, determinada. Es a partir de 1820, es a partir de este pacto, pero tiene una idea previa. Ah, bien. Y esta idea previa es la ideología de Artigas. José Gervasio Artigas fue instigador del federalismo.
fue el inventor del federalismo de Sudamérica. Sí. Fue quien militó el federalismo. Pero ¿por qué no participó en el Tratado de Pilar? No participó porque también debemos recordar que estamos en una fecha, 1820, donde el imperio luso-brasileño, el imperio brasileño-portugués, Sí, sí. le había declarado la guerra a Uruguay, a la provincia de Uruguay, y ya en esta época la República, lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay, ya estaba en poder de los portugueses. Era la provincia oriental. Era la provincia oriental. Claro. También formaba parte Misiones y un poquito de Entre Ríos. Ujú. En términos formales, los portugueses se habían apoderado de una porción del Río de la Plata, digamos. Exactamente. Quien había sido vencido en la batalla de Tacuarembó, 1820, fue Artigas. Entonces Artigas fue perdedor y no participó, digamos, del pacto de las otras provincias. Esto no quiere decir que Artigas no firmara y documentara la traición ejercido por los caudillos a su causa. Pero de alguna manera pareciera ser que los caudillos les interesó más en ese momento colaborar, negociar con los incipientes unitarios de Buenos Aires, ya se hablaba de un germen unitario, para, digamos, construir la paz de todas las provincias, porque si ayudaban a Artigas, indefectiblemente iban a tener que participar en la guerra contra Brasil. La participación, ¿Sí? perdón, te pregunto, la participación de López y Ramírez en el pacto de Pilar, digamos, Sí. o en la reunión de Pilar, no sé cómo se llama, del pacto preexistente, sí, uno de Sí, esos. sí. ¿Ellos habían asumido a su vez la representación de los otros caudillos del resto de las provincias? Ellos estaban, claro, fue el año de la negociación, fue el año en que terminan por incorporarse las 13 preguntas, perdón, Las 13 las 13 provincias. provincias. Sí, la pregunta viene ahora. Y todos iban estando de acuerdo. Pero todo esto lo estoy diciendo para relacionarlo un poco también con Mendoza, que Claro, es lo que de alguna manera nos interesa. Esto ya lo he dicho antes, Sí. se lo he mencionado y preguntado al doctor D'Angelo, pero tengo ganas de decirlo de nuevo. Se podría haber organizado de otra manera, digamos, si no hubieran sido así los hechos. Hoy, por ejemplo, la capital de lo que conocemos como Argentina podría ser Uruguay, Montevideo, digamos, una ciudad de Uruguay. Así es. Sí, sí. Si los es así. hechos hubieran sido de alguna forma modificados, Sí, o Paraná. ¿Por qué no? o Paraná, bueno, está bien. O pero- Paraná como lo fue en su tiempo. Claro, por eso lo no mencioné. Bien. ¿Quién estaba del lado de Buenos Aires? Que de alguna manera mal representaba a todas las provincias. Y estaba Zarratea, el gobernador era Zarratea después de la renuncia de Rondó. Entonces el pacto fue Zarratea con los dos caudillos más importantes, pero fue el año que se incorporaron los otros tres. Esto hace que de alguna manera lo relacionemos ahora con Mendoza. ¿Qué pasa en 1820 en Mendoza? Es el año, 1820 es el año en que se despedaza Cuyo. Es decir, se constituye en 3 provincias separadas. Es el año en que se disuelve la intendencia de Cuyo. Unos días después del alzamiento de Arequito, se produce en San Juan el alzamiento del batallón de cazadores del Ejército de los Andes contra el teniente gobernador, entonces era Ignacio de la Rosa. Don Toribio Luzuriaga no puede que gobernaba Cuyo y que vivía en Mendoza, no puede controlar la rebelión y renuncia como gobernador intendente de Cuyo. En San Luis también renuncia el gobernador intendente y el cabildo nombra a un militar mendocino que había participado en Arequito de Santa Fe para que condujera y gobernara Mendoza, ese
militar mendocino se llamó Bruno Morón. Y acá entra Morón en la historia mendocina. Otra calle. Otra calle. Sí. Vamos de calle en calle. De la Rosa es una calle en San Juan. ¿Cuáles son las características ideológicas De Morón. políticas de Morón? Militarizar todo. Militariza la provincia. Una especie de abuelito de Onganía. Sí, con algunas diferencias. Sí. Existen, por supuesto, en Mendoza diferencias, renuncias, adhesiones a los distintos modelos a seguir, y se dan prerrogativas a la clase militar. Podríamos decir, se comienzan a dar prerrogativas a la clase militar. Se organiza la defensa provincial a favor de la unidad, por supuesto. Hay un cielito de la época que dice así: los enemigos del alma son tres, chilenos, riojanos y cordobés. Esto es para dar una idea, en las letras de ese cielito, la idea de unidad de Mendoza. Podría haber ganado el concurso del himno, te digo. Mendoza. Estuvo ahí. Sí, estuvo ahí. Bueno, más o menos a mediados de 1820, en Mendoza militarizada, ya estaba en condiciones de enfrentar a Francisco Solano Corro, que fue el que dirigió el levantamiento en San Juan. Por supuesto, Corro en esa época mide la fuerza y calcula que Mendoza, con don Tomás Godoy Cruz a la cabeza, lo vencerá por la supremacía de su poder bélico y por el gran apoyo popular que tenía Godoy Cruz. ¿Qué hace Corro? Y Corro corre. Se corre. Huye hacia La Rioja y después huye hacia el norte. Y el otro no lo alcanza porque era de Morón. El otro era Corro y me salvo, era el segundo apellido. los apellidos y sus significantes. Claro. El entusiasmo político de los mendocinos es tal que podríamos decir que influye notoriamente en la literatura popular, fundamentalmente en la narrativa y en la poesía de la época, fundamentalmente en la poesía de Juan Gualberto Godoy. Maestro. Entre otros de los tantos poemas conocidos por Juan Gualberto Godoy está Corro. Es una poesía que describe el Quijote mendocino, describe la situación de los mendocinos con Corro y contra el levantamiento de los Casi un sanjuaninos. cronista, ¿no? Casi Exactamente. Y es satírico, ¿no? Claro, Su claro, poesía sí. es satírica. Sí, buenísimo. Sí. Allí consideramos en Juan Gualberto Godoy, surgido de las efervescencias populares, literarias, como el primer poeta mendocino, Claro. y como el primer periodista mendocino. Claro. Por supuesto, de ideología más liberal que lo que fue posteriormente la provincia federal de Mendoza. Podríamos decir también que estos son los primeros pasos de la narrativa, y a partir de aquí después se sigue con Zuloaga unos años después, hay toda una narrativa y una poética que es expresión de las dos vertientes fuertes políticas mendocinas, que es la vertiente federal y la vertiente liberal o unitaria. En definitiva, podríamos decir que Mendoza termina alistándose a las provincias federales y terminó como una provincia de la Confederación. No me quedó claro una cosa antes del final. Sí. ¿Se va Corro y quién queda? Se va a Corro y es reemplazado por Sí. el Cabildo en San Juan, pero ahí es cuando se produce El desmembramiento. el desmembramiento
y la separación de las provincias, creando sus propios gobernadores y sus intentos de Que constitución. uno puede pensar que en algunas provincias los unitarios muchas chances no tenían por una cuestión geográfica también, digamos, que qué posibilidades tiene Mendoza, San Juan, todo el oeste de ser unitario, ¿no? De responder directamente Pero a había Buenos Aires. representantes de la ideología unitaria. Sí, claro, había. Sí. Tengo entendido, corríjame, Así es. Oscar, que Godoy Cruz era unitario, Sí. por ejemplo. Claro. El mismo Juan Gualberto Godoy. Por eso. Sus poemas y sus sátiras en poesías es contra los... Claro. Es popular, pero es Claro, contra los federales. claro, federales. exactamente. Antes de terminar, me gustaría mencionar solamente el nombre de los que gobernaron Mendoza durante la anarquía. A ver, sí, eso, Y así sí. lo relacionamos con las calles, como a vos te Dale, gusta. dale. Desde 1820 Sí. a 1830. El primer gobernador de la anarquía mendocina es José Clemente Venegas. Venegas con B baja. Sí, con bigote. Posteriormente, entre el 20 y el 22, Tomás Godoy Cruz. Entre el 22 y el 24, Pedro Molina, por primera vez. Algunos días, Juan Agustín Maza, nuestro diputado en el Congreso de Tucumán. Claro. Y en algunos días también, en 1824, Juan Galo Lavalle. Esto fue el periodo más unitario que tuvo. Claro. Ah, Lavalle. Sí. Juan Galo, sí. Lavalle fue gobernador de Sí, Mendoza. Wow. muy poquito tiempo. Entre 1824 y 1826, Juan de Dios Correas. 1826-1829, Juan Corbalán. 1829, algunos meses, Rudecindo Alvarado. Y en el 30, algunos días también, otra vez, don Tomás Godoy Cruz. Muy bien. Miércoles que viene seguimos transitando la historia, algunas con semáforo ya.